estar otra vez en el ICAS en casa. Estábamos en la angustia del partido. Bueno, esperemos que hagan algo en estos minuticos que nos vamos, así que vamos a orar por ello. Pero qué bueno estar con ustedes. Saludo a don Luis Moreno, qué bueno que esté conectado. A Belkis también, qué bueno que esté conectada. Y a todas las personas que están en este momento en la transmisión. Seguimos en oración. Mañana tenemos una jornada nuevamente de protestas en Bogotá y bueno, la manifestación pacífica pues sabemos que es algo legal y que es algo que es derecho constitucional, pero esperamos que en la noche no termine esto en vandalismo y en saqueos y todo lo que hemos visto. También pues personas por las que seguimos orando, por don José Israel, por Edgar Serrano. Seguimos orando. Hoy también entró a la clínica la señora Rosa, la mamá de Andrea Vergara. Entonces son personas por las que vamos a estar orando, para que Dios sea orando por Mauricio Prieto, por Paula Cifuentes, que son personas que bueno, están necesitando en este momento nuestro tiempo de oración. Pero vamos a empezar nuestro ICAS. Marta Lu, buenas noches, Dios te bendiga. Y vamos a pedirle a Dios que sea dirigiéndonos. Voy a empezar de una vez para que al final tengamos tiempo de orar, porque seguramente muchos se van a conectar esperando la finalización del partido. Entonces vamos a iniciar de una vez. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que tenemos de estar delante de ti reunidos. Gracias te doy por esta noche de paz, por esta noche de bendición, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu bendición, Jesús. Hoy nos colocamos delante de ti en humildad, Señor, reconociéndote como el Dios de gloria, el Dios de poder y el Dios de autoridad en el cual, Señor, hemos depositado nuestra confianza. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti todo el reconocimiento, Dios, por los siglos de los siglos. Permítenos estar delante de ti en esta noche y poderte adorar y poderte bendecir, y que la palabra que vamos a compartir en esta noche, como todos los días, sea una palabra de edificación y de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos a Claudia Muñoz, a Vilma, buenas noches. Saludamos a Álvaro Marín, buenas noches. Alexandra, buenas noches. Vamos a estar orando por Rosita. Alexandra, ya lo mencionamos, vamos a orar al final de la transmisión. Asimismo por Saturia, por Javier, por José Israel, por todas las personas que están necesitando, por Francisco, el tío político de Luis Porras, para que sea Dios obrando. Pero eso lo vamos a hacer al final. Déjenme iniciar en este momento la enseñanza, porque creo que es bien bonita, y el título de la enseñanza en esta noche es un ministerio fructífero. Un ministerio fructífero. Y hoy quiero que lo hagamos así esta tarde. Mateo, cuando yo le digo, Mateo, necesito hablar con usted, Mateo tiene una expresión como que es, tengo miedo, creo que es algo así que dice. Hoy yo estaba en mi oficina trabajando juicioso y mi esposa vino, se sentó, se paró frente a mí y me dijo, necesito que hablemos. Y ahí sí me acordé de Mateo y dije, tengo miedo, ¿qué pasó? Pero era para hablarnos de eso, del poder que queremos ver en el Señor y de la gloria que queremos ver en el Señor. Así que, Karelis, buenas noches, Lucy, Alexandra y todas las personas que se están uniendo. Ya les vuelvo a decir, al final vamos a tener un tiempo de oración por las personas que necesitan nuestra oración y también por lo que mañana la jornada de paro que hay. Un ministerio fructífero. Y quisiera lanzar la primera pregunta y quisiera animarles a todos que pudieran participar en sus respuestas. Y la primera pregunta es, ¿qué diferencias ves o qué diferencia ve entre el ministerio de Pablo y el de los fariseos? ¿Qué diferencia ve entre el ministerio de Pablo y de los fariseos? Recuerde que Pablo, antes de Pablo, era Saulo de Tarso, que también era de los fariseos. Entonces, ¿en qué cambió? Si él seguía hablando de la palabra, si seguía predicando, ¿cuál fue el cambio? Entonces, por eso ahí ya apareció en la pantalla y ahora está apareciendo en el chat. ¿Qué diferencia ve entre el ministerio de Pablo y el de los fariseos? Así que quiero que usted esté muy atento allí a contestar esa pregunta mientras que yo empiezo a desarrollar el tema. Y el domingo hablábamos de un recordatorio incómodo pero necesario. Y no sé cómo recibieron la palabra, pero la verdad es eso, es el despertar, es el sacudirnos. Y definitivamente el entender que todo lo que está pasando nos lleva a buscar a Dios. O sea, las protestas no terminan, los diálogos están paralizados
y la pandemia está disparada. Es abrumador saber cómo las UCIs están disparadas. Hoy, se abrió el comercio normalmente, todo lo que tiene que ver con la parte de la vida normal, y los médicos clamando por favor no hagan eso porque estamos en plena pandemia, pero también la gente está pidiendo trabajar. Así que son llamados de atención a realmente a buscar a Dios y dejar de salir de nuestra tibieza. Y era lo que hablábamos el domingo y hacíamos énfasis en que teníamos que ver con el hecho de que Dios nos pedía que nuestro evangelio, el amor del que hemos hablado, el amor en el que se sustenta en el evangelio, el amor que tenemos que llevar, no fuera solamente un amor del sentimiento, sino fuera un amor llevado a la acción, un amor en donde yo me incomodo por amor a donde yo voy, donde yo estoy en esa comunión con Dios y donde se fundamenta el evangelio. Es más, el domingo fue una bendición en la tarde. Pero lo voy a decir, ¿sabe qué? Lo voy a decir no solamente por ICA, sino lo voy a decir por la iglesia en general. Yo añoraba, en serio que añoraba que esa iglesia estuviera a reventar, esa plaza. Y sí se llenó, sí, claro, fuimos bastantes personas, pero no todas las que deberían ir. Y muchos de los pastores me decían que de pronto eso, ¿no? Como que no, tal vez algunos miedo por el COVID y otros como por comodidad o algo, y nos falta. Al final les voy a hablar algo, esto no vamos a invitar a toda la iglesia, solamente a los que nos digan que quieren ir, o si no vamos a llamar personas específicas, pero tenemos en conjunto con la iglesia del pastor Humberto hacer algo el próximo lunes festivo y de acuerdo como nos vaya empezar a distribuirnos. ¿Y sabe qué vamos a empezar a hacer? Vamos a ir al frente de las clínicas, donde están los familiares de las personas que están allá con su angustia, con su dolor, con su preocupación. Vamos a ir a llevarles palabra, vamos a ir a llevarles un café, vamos a ir a llevarles un sándwich, vamos a compartirles la palabra a nivel general, pero después de eso vamos a distribuirnos con las personas que vayamos, a acercarnos a cada persona, a quien tiene allá adentro, por qué está orando, a clamar y a pedir. O sea, nos toca movilizarnos y creo que eso era lo que estábamos hablando el pasado domingo. Pero ahora Pablo sigue en lo mismo, pero Pablo hace algo más espectacular, y es que él se coloca como ejemplo, pero no se coloca como ejemplo desde una actitud vanidosa, arrogante o jactanciosa, sino se coloca como ejemplo desde lo que él ha hecho o desde lo que él hace como ministro del Señor. Por eso la siguiente parte de Romanos capítulo 15, versículo 17 al 19, la palabra sigue diciendo lo siguiente. Voy a leer de la Nueva Biblia Viviente y dice: por eso me siento orgulloso en Cristo Jesús de mi servicio a Dios. No me atrevería a hablar de otra cosa sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles obedezcan a Dios. Lo que he hecho con mis palabras y con el ejemplo de mi vida, también por medio de los milagros y señales poderosas que he realizado mediante el poder del Espíritu de Dios. Y me encanta Pablo porque en dos ocasiones dice lo que Dios ha hecho a través de mí, y primero cita a Cristo y en segundo lugar cita al Espíritu Santo. Dice a través de mí, o sea, él sabe que él es el instrumento, pero sabe que es el instrumento, no el protagonista, porque el protagonismo se lo está dando a Cristo y se lo está dando al Espíritu Santo. Y él habla no solamente de su enseñanza, no solamente de sus palabras, sino habla del ejemplo. Así que para mí Pablo es un hombre que va como en la primera línea. Ustedes vieron la bandera que llevamos en las fotos que les mandamos. Esa bandera, gracias a Olguita, fue la que nos prestó la bandera para llevarla. Y ella me dijo algo cuando nos la prestó y dijo: esta es la primera fila. Bueno, en las manifestaciones los que van adelante se llaman la primera línea. Y entonces ella me decía: esta es la primera línea. Y entonces lo hacíamos de esa manera. Pero tomando eso, gracias, en esa primera línea entendemos que nosotros, o sea, que Pablo era de la primera línea. O sea, Pablo no mandaba: vaya, hagan, vaya, digan, vayan, oren. No, Pablo estaba adelante en ese contexto. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que nos está llamando el Señor a hacer, estar en esa primera línea. Y entonces, cuando Pablo dice esto, dice que cuando yo veo a los fariseos, ellos no habían recibido en su corazón o no entendían en su corazón lo que el Señor les había dado.
Entonces, como no tenían a Cristo en su corazón, como no habían nacido de nuevo, claro, eso se entiende el ministerio. Pero también cuando yo miro su ministerio religioso, resulta que era ella como siervos de Dios, y lo digo entre comillas, ese servir a Dios era desde una actitud de, ¿cómo diría yo esta parte? Como una actitud de soberbia, como una actitud de beneficio propio, como una actitud de arrogancia, como una actitud de mezquindad, buscando el reconocimiento personal a través de los merecimientos. Pero los merecimientos eran las cosas que hacían externas, y lo que mostraban era una hipocresía total. Esto radicalmente marca la diferencia con el ministerio de Pablo, porque el ministerio de Pablo es el ministerio de un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Y acá es donde yo vuelvo a hacer énfasis, o sea, ya estoy preparando todo lo que viene después de Romanos, que es todo lo del pensamiento. Y para mí esta parte de la renovación es tan importante que desde la base, el fundamento, y algo que me decía mi esposa, y lo quiero compartir acá, era que ella cuando me dijo esta tarde vamos a hablar, y yo dije tengo miedo, era con respecto a que empieza en nosotros, o sea, empieza en ella y en mí el orar que tengamos por nuestros líderes, el clamar para que Dios traiga esa revelación, y el sentarnos uno a uno y de pronto decirle quiero esto, no quiero desde mi intención personal, sino Dios nos está llamando, es mejor la expresión, Dios nos está llamando a esto o aquello. Así que para mí eso marcaba la diferencia con el ministerio de Pablo, a la diferencia que lo tenían los fariseos. Entonces los fariseos simplemente tenían una postura cómoda, una postura de tranquilidad, pero ellos no realmente no entendían el llamado del servicio. Porque tal vez los fariseos tienen la misma connotación de los que son líderes hoy. No estoy hablando de solamente la parte religiosa, sino de todo, cualquier tipo de servicio. Y es que pensamos que el título nos da el derecho de que nos ayuden, nos bendigan, nos reverencien, nos hagan. Y olvidamos que es un servicio. Que prestamos. O sea, que si yo tengo la habilidad de predicar, es un servicio que presto. Que Mateo, en su capacidad de manejar los sistemas y todo esto, es un servicio que le presta a Dios, o en la voz que tiene, o el adorador, o el que enseña, o el que sirve. Es un privilegio que Dios nos da para hacer ese trabajo. Así que vamos a mirar qué respondieron ustedes con respecto a esa primera pregunta. Y gracias por contestar. Janesita Pineda nos está mirando, Dios te bendiga. Alba Luz Toledo, Albita, Dios te bendiga, buenas noches. Janet también nos saluda, Belki ya la había visto. Andreita Vargas, buenas noches, Dios te bendiga. Yanira nos saluda, buenas noches mi esposita. Vilma, qué bendición, paz. Vilma nos está saludando. Luis Alberto Porras, ya dije Albertico Luis, que vamos a orar al final por tu familiar. Dice Alexandra: Pablo ejerció juntos ministerios, y cuando actuó como fariseo lo hizo en sus fuerzas y obligado y matando, colocando a otras cargas que no podía llevar, pero cuando Dios lo transforma, clave esa palabra, predicaba con sus hechos, se basó en la gracia, el amor y la misericordia, procuró ser ejemplo para los demás. Ok, muy buena esta respuesta. Dice Luis Alberto Porras: amén, gol. Si alcancé a escuchar acá, así que quiere decir que empatamos, así que deberíamos haber hecho el ICAS completo para ganar. Listo. Marta Lu dice: Pablo, antes de su llamado, actuaba como lo que eran en ese momento, con una pasión errada, pero después de su ministerio encaminó su pasión en el amor del Padre y dio testimonio conforme a su nueva naturaleza en Cristo. Ok, veo que Alexandra y Marta enfocaron esto, era como Pablo como fariseo y como ahora como hijo de Dios, y está bien enfocado. Dice Alvarito: Pablo se entregó a su ministerio, los fariseos no eran sinceros, creo yo. Está bien, Alvarito, esa es una muy buena respuesta. A Luis Alberto dice: fue un fariseo radical que defendió sin creencia, pero cuando abrió los ojos defendió el evangelio de Cristo. Amén, muy bien. Carelis, dice Carelis: Pablo tuvo un encuentro verdadero con Jesús, vivía lo que predicaba. Los fariseos buscaban reconocimiento por sus obras, no vivían lo que predicaban. Gracias, porque sus respuestas están excelentes. Gracias. Me faltó la respuesta de Lucecilla, la extrañé, y la misma la de Belkis y la de Nancy, bueno, y todos los que están allí.
Pero ya vamos entrando. Entonces la diferencia que había entre el fariseo y la diferencia que había en Pablo, y tal vez Dios nos está llamando a eso. No le estoy diciendo fariseo, no le estoy diciendo fariseo, pero le estoy diciendo, dejemos la comodidad y entendamos que hay algo más, entendamos que vamos más allá, que Dios nos está impulsando a ir una milla más adelante. Mi primer punto en esta noche es Pablo. Su ministerio fue un instrumento de la gloria, de gloria para Dios, perdón. Pablo, su ministerio fue un instrumento de gloria para Dios. Ahora, ¿a qué se refiere esto? A que lo que hacía Pablo, lo que entregaba en su ministerio, glorificaba a Dios. Por eso él en el texto dice, lo que hago a través de Cristo, lo que hago a través del Espíritu Santo, lo que enseño, mi forma de vida. O sea, Pablo, está hablando, un segundo. Pablo está hablando acerca de cómo el ministerio que él desarrolla es un ministerio que va enfocado a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha determinado. Así que aquí va mi segunda pregunta, y mi segunda pregunta es: ¿en qué aspectos puedes decir que tu vida glorifica a Dios? Wow, ahora te estoy preguntando directamente. En tu vida, ¿en qué aspectos tu vida glorifica a Dios? O sea, ¿de qué manera? Bueno, Lucecita me contestó. Lucecita dice la pregunta anterior: el ministerio de Pablo era por convicción y amor por la obra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, sin esperar nada a cambio. Los fariseos lo hacían por aparentar y quizá orgullo. Gracias, Lucecita, está muy bien. Listo. Ahora, ya está la segunda pregunta, y es: ¿en qué aspectos puedes decir que tu vida glorifica a Dios? Entonces yo quiero que pienses en tu propia vida y pienses cómo tú, desde tu propia vida, puedes glorificar a Dios. Y el texto empieza, porque ya lo leímos, pero quiero tomar el versículo número 17 que dice: por esto me siento orgulloso en Cristo Jesús de mi servicio a Dios. O sea, Pablo está hablando de un orgullo. Pero tal vez la palabra, o sea, la nueva Biblia viviente utiliza la palabra orgullo, pero no es en el contexto como lo conocemos del orgullo que nosotros atacamos, de la vanidad, de la arrogancia, de la petulancia, de la jactancia. No. Pablo no tenía nada de esto. Pablo no era ni orgulloso ni era jactancioso en su humanidad. Es más, tomando la pregunta anterior, Saulo de Tarso sí podría haber acusado de eso, de ser un orgulloso, un petulante, uno que estaba dispuesto a matar porque su creencia, porque su religión, por lo que él creía. Pero Pablo no alardeaba de su ministerio. Por eso en el texto más adelante, cuando continuemos, va a decir: por lo que he hecho por medio de Cristo, por lo que he hecho a través del Espíritu Santo, porque él entiende que no es algo de él, pero algo más importante. Cuando ustedes colocan lo de los fariseos, resulta que algo que también tenían los fariseos era una actitud. Le explico cómo la actitud del fariseo era una actitud de reconocimiento, de que me vieran. Entonces sus trajes grandes con siempre he escuchado la palabra filacteria. Yo no sé qué significa eso. Me imagino que son como hilos que cordaban. O sea, era una vestimenta muy notoria, o sea, que los hacía ver diferentes, y la manera como caminaban, como se pavoneaban, como hablaban, hacía que ellos sintieran su orgullo. A veces tristemente vemos ministros de esa manera, llegué, no. O sea, creo que algo que tiene que guardar un siervo de Dios siempre es la humildad, siempre es el entender que no es un beneficio personal. O sea, no soy yo el que voy a colocarlo en ese sentido, no soy yo el que estoy esperando que los demás se inclinen para que yo pueda caminar sobre ellos. Yo entiendo el ministerio al revés. Yo entiendo el ministerio como una parte donde yo me inclino para que otros sean levantados, para que otros crezcan, para que otros estén en la bendición del Señor. Voy a tomar a Mateo acá, espero que Mateo no se ponga bravo, pero el viernes pasado estábamos en el grupo de influencia, y creo que una de las preguntas era cuál era el temor que habíamos vencido, y Mateo hablaba y decía del poder cantar en público, del haber vencido eso. Y en cierta manera
en lugar de sentirse uno mal porque, uy, no, pero ahora van a mirar más a Mateo que canta tan bonito y ministra tan bonito que al pastor que no canta ni media. No, es como un motivo de alegría, es como decir, ok, vamos menguando unos para que otros crezcan. Cuando uno de los predicadores sube al altar y predica de tal manera que la gente queda sorprendida, wow, o sea, qué bueno porque creo que de eso se trata el ministerio, o sea, de que nosotros menguemos para que otros puedan crecer. Esa es la esencia del ministerio, esa es la esencia de lo que nosotros hacemos. Y esa era la esencia de lo que Pablo tenía, o sea, Pablo nunca entendió el ministerio como un beneficio personal, como de qué manera saco yo el provecho, de qué manera saco yo la mejor partida de esto que estoy haciendo, sino como yo siempre lo hago para los demás. Así que el orgullo del que habla Pablo, el orgullo que él siente en su corazón, es el de poder ser tenido como digno instrumento de Dios. O sea, más que un orgullo porque yo soy capaz, es un orgullo de cómo Dios me pudo tener a mí en cuenta. Y creo que es el mismo orgullo que podríamos tener. O sea, yo soy consciente que no debería estar en este lugar, pero lo estoy, ministrándoles a ustedes la palabra. Y cada persona que tenga la oportunidad de hablarle así sea a alguien, y que sea alguien por la prédica de esa palabra acepte a Cristo, es un privilegio que Dios nos haya tenido por dignos de ser siervos del Señor. Ahora, Pablo escribe algo en Corintios que me impacta, porque cuando uno mira la primera parte, por ejemplo, cuando uno mira Filipenses capítulo 3, cuando él está dando su currículum, o sea, Pablo no lo hace desde la carne, pero escribe como si estuviera usted en la carne, y dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más, porque y él saca como sus pergaminos, como que yo tengo estos títulos, tengo estas credenciales, como que tengo esto que mostrar. Pero Pablo en ese texto de Filipenses lo hace no para orgullo, sino para después todo eso. Perdón, es que tengo como sinusitis. Lo hace no para gloriarse, sino lo hace como para decir todo eso que yo consideraba como un valor agregado, como el varón máximo, aquel Saulo de Tarso que decía, en cuanto a la ley irreprensible. No, me he dado cuenta que no es así. Y ahora ese mismo Saulo, que ahora es Pablo, transformado, que ustedes lo dijeron, escribe en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 al 29, se lo leo también en la Nueva Biblia Viviente, dice, deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, para destronar a los que en el mundo se consideran grandes, de modo que nadie pueda jactarse en su presencia del Señor. Versículo 31 dice, a fin de cuentas, como dicen las Escrituras, el que quiera sentirse orgulloso, que se enorgullezca de lo que el Señor ha hecho. Y no está en nada en contradicción con lo que él dice en Romanos, porque en Romanos dice, sí, me siento orgulloso de lo que Cristo ha hecho a través de mí. Sí, me siento orgulloso de lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de mí. Y acá dice que el que siente orgullo, siéntese orgulloso de ser digno, de ser tenido por Dios. Así que acá tenemos que luchar con ese gusanillo del orgullo, con ese gusanillo del egoísmo, con ese gusanillo de pensar que es que somos por nosotros mismos, y entender que la gloria total le pertenece a Dios, que Él es el soberano, que Él es el santo, que Él es el eterno, que Él es el Dios de gloria al que debemos honrar, alabar, bendecir y exaltar en todo tiempo. Así que me parece importantísimo entender cómo Pablo nos muestra que él es un instrumento en el ministerio de Dios. Vamos a leer sus respuestas y espero que hayan respondido bastante. Entonces las respuestas dicen lo siguiente. Don Álvaro Marín, la pregunta la recuerdo, ¿en qué aspectos puedes decir que tu vida glorifica a Dios? Alvarito dice, uy pastor, difícil, pero creo que en el cambio que se ha efectuado en mí, el servicio, pero creo que es muy poco para glorificarlo. Ok, si tú lo consideras así, entonces ¿cómo puedes esforzarte para dar más? Lucy, yo ya envié mi respuesta. Pero esa era la anterior, Lucecilla Pilla. Dice Alexandra, wow, ya te pusiste pesado, se ríe la Alexandra, dice, creo que cuando personas que nos rodean ven algo diferente en mí,
que a pesar de las circunstancias haya paz y gozo. Esto de la oportunidad para poder hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo Él transforma vidas. Ok. Nancy dice, glorifico a Dios cuando procedo en obediencia y en humildad, pero reconozco que no soy constante. Ok, nos toca. Señora Luzmadine Arce, qué bueno tenerte con nosotros. Dice, buenas noches familia en Dios, sí al protagonismo. Todos tenemos un antes y un después, como el apóstol Pablo. No al protagonismo, y es que dije sí, no al protagonismo, perdóname Nadine, leí mal, pero sí tienes razón, tenemos un antes y un después. Luis dice, lo glorifico en mis logros o fracasos, en mi alegría y en mi tristeza, en mi alabanza y en mi oración. Qué bueno lo que dice Luis, porque es como entender que en cada situación podemos exaltarle. Dice acá Estelita, buenas noches. Dice Millani, cuando mi testimonio habla más que mis palabras y tengo pasión por los perdidos y les comparto del amor de Cristo. Ok, muy bien. Dice Martalú, dando testimonio de su poder, de lo que Él ha hecho en mi vida y cuando doy a conocer su nombre a otros. Gracias. Eliansi, buenas noches, Dios te bendiga. Y bueno, gracias a todos por sus respuestas. Así que vamos avanzando en esto que Dios nos dice con respecto a esta parte. Pero yo quiero ir un poco más profundo. Y mi segundo punto es un ministerio fructífero. O sea, realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos es un ministerio fructífero. Y solamente recuerdo algo, y es lo que dice el texto donde dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. O sea, un ministerio fructífero es el que realmente muere. Y yo creo que todos debemos reconocer que en el fondo tenemos ese deseo de ser reconocidos. Hoy allá muy en el fondo, que alguien nos diga gracias, que alguien nos diga fue por ti, que alguien nos diga uy, qué bueno. Y en la medida que pudiéramos aprender a morir a eso, nuestro ministerio sería más fructífero. O sea, la muerte es lo que nos lleva realmente a tener un ministerio fructífero. Pero eso a esta carne le cuesta. El hacer algo sin ser nada reconocidos, sin que no estén, ¿qué hacían los fariseos? Tocar trompetas, sacar anuncios, levantar la voz para que la gente los escuchara. Y Dios quiere que pasemos desapercibidos. Obviamente que prediquemos, obviamente. Y como siempre digo, va a ser imposible que alguien no se acerque a usted y le diga gracias cuando usted tiene un ministerio genuino en el Señor. Pero va la madurez suya de entender que esas gracias usted tiene que llevarlas a Dios, que usted tiene que decir gracias porque es por tu gloria, Dios, es por tu honra, no es porque yo lo merezca, porque acá es donde viene la capacidad. Por eso viene mi tercera pregunta. La tercera pregunta, bueno, Lucecilla está respondiendo, estaba esperando esa respuesta. Dice, glorifico a Dios cuando sirvo de corazón, lo obedezco y corro la segunda milla, pero sí siempre es así. Creo que lo que quería decir era que no siempre es así, pero bueno, vamos adelante. Doña Gloria Cuervo dice, lo glorifico en mis bendiciones. Ok, sigue la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es, ¿qué características crees que debe tener un ministerio fructífero? ¿Qué características crees que debe tener un ministerio fructífero? Ok, si estamos hablando de ese ministerio fructífero, ¿qué características tiene? ¿Cómo hacemos nosotros para decir realmente si es un ministerio fructífero? Así que empieza a pensar y para que podamos responder, ¿de acuerdo? Perdón un segundo. Y entonces viene acá esa parte que es el siguiente parte del texto que dice en Romanos 15:18. No me atrevería a hablar de otra cosa sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles obedezcan a Dios. Lo he hecho con mis palabras y con el ejemplo de mi vida. Tremendo Pablo, me impacta, me hace amarlo y me hace desear tener ese corazón. Dice, no me atrevería a hablar de otra cosa sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Quién lo ha hecho? Cristo, el que ha sido instrumento nomás a los gentiles para que obedezcan a Dios. Y lo he hecho con mis palabras y con el ejemplo de mi vida. Así que, ¿qué características, según lo que decimos, debe tener ese ministerio fructífero? Ahora, ¿cómo tú puedes identificar ese ministerio fructífero? ¿Cómo haces para llevarlo a cabo? Porque Pablo tiene muchas cosas que presentar de su ministerio.
O sea, Pablo ha visto la gloria de Dios, Pablo ha llevado el evangelio, ha plantado iglesias en toda Europa. Pablo ha orado por milagros, a través de Pablo se resucitaron muertos. Una vez lo picó una víbora y no le hizo daño. Ha estado delante de reyes, una vez oró y la cárcel se abrió, las prisiones. O sea, un montón de cosas podría contar Pablo de cómo él vivía el poder del Espíritu Santo. O sea, esto era poder lo que vivía este hombre. Pero ese poder, mi esposa, hoy otra vez vuelvo, mi esposa esta noche, esta tarde cuando me llamó, no me dijo nada malo, no me regañó. Ay, pero vuelvo y le digo, tengo miedo, cuando me dijo, vamos a hablar. Y ella, yo estaba preparando el mensaje y ella estaba haciendo su devocional y me hablaba de la revelación sobre el Espíritu Santo. De cómo nosotros añoramos que el Espíritu Santo, mejor dicho, usted abra la boca y el fuego del cielo caiga, la gente sea renovada, cambiada, transformada, milagros ocurran, sanidades, y quisiéramos eso, pero no tenemos ni la mínima pizca de anhelarlo y de quererlo, de desearlo. Yo creo que estoy buscando a Dios, pero tal vez creo que me falta. Y yo digo, ¿qué pasaría si realmente buscara a Dios? Que realmente ahora piense en su ministerio, lo que usted hace en su ministerio, el área en la que usted se desenvuelva, y piense qué pasaría si usted realmente pudiera morir, como hemos hablado, para que el ministerio creciera en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo tiene que mostrar cada una de las cosas que ha hecho, pero cada una de ellas, cada de las manifestaciones del poder de Dios en sanidades, en milagros, en señales, en cosas prodigiosas que han sucedido, no son otra cosa que el respaldo que Dios le da a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad que Él predica. ¿Y cuál es la verdad que Él predica? El Evangelio. O sea que acá hay algo que yo quiero que usted entienda. Que los milagros sí son importantes, claro, las señales son importantes, pero los milagros no son el fin, ni las señales son el fin. Yo diría que son una consecuencia. O sea, cuando hay milagros, cuando hay manifestación del poder del Espíritu Santo, cuando vemos la gloria de Dios, es el resultado, pero ¿de qué? De una comunión y de haber escudriñado la palabra. Porque entonces acá viene la parte del devocional. Déjenme hablar de eso, porque no es un monólogo. O sea, no es que yo me pongo a orar y 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 no leo la palabra, porque es importante la palabra. Pero no es ahora que leo palabra y no oro. Porque en una conversación yo abro mi corazón, yo presento delante de Dios, yo clamo, yo oro, yo intercedo, yo alabo, yo exalto, yo glorifico, yo me deleito, yo me gozo, yo amo, yo me apasiono por Dios, pero también me deleita Dios en su palabra, me llena de gozo, me llena de alegría, me llena de convicción, me llena de entendimiento, me llena del poder de la gracia y de la unción del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo hago eso, cuando yo voy a la presencia de Dios, abro mi corazón, le entrego a Él, pido perdón, le glorifico y le pido que cada día me ayude a ser transformado, y ahora leo la palabra, entonces lo que pasa es que la palabra es la que renueva mi mente. O sea, no es un milagro el que renueva mi mente. Sabe que un milagro hace lo mismo que hace un partido de Colombia cuando mete gol. Emociona. Listo, emociona. Pero más que emocionar, no puede hacer absolutamente nada más. Sí, claro, la persona que recibe el milagro, pues obviamente la gratitud y todo eso porque es bueno. Pero es más, déjeme decirle algo del que recibe el milagro. Si el que recibe el milagro solamente recibe el milagro como algo bonito de Dios, pero no escudriña la palabra, seguirá siendo el mismo, aunque haya recibido un milagro. Porque no es el milagro el que transforma, sino es la palabra la que transforma. Es la palabra la que viene y produce en nosotros esa renovación en nuestra mente para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando hablamos de la transformación, y acá le quiero corroborar eso que le acabo de decir, o sea, un ministerio fructífero no es, voy a colocar a Pablo, no me coloco yo porque no tengo nada de qué gloriarme, sino más bien coloco a Pablo. O sea, lo que hace efectivo el ministerio de Pablo,
no fue haber salido ileso del naufragio, no fue haber sido libre de la mordidura de la serpiente cuando lo mordió, no fue haber quedado como apedreado y como muerto, pero saber que Dios lo restauró, no fue cuando se encontró con la luz y no, eso no es lo que glorifique, lo que hace que el ministerio de Pablo sea especial. Lo que hace el ministerio de Pablo especial es el conjunto de todo lo que él nos dejó en sus cartas, porque son sus enseñanzas. Porque de nada serviría conocer los hechos aislados si yo no conozco por qué él hacía, si yo no conozco por qué su lucha, si yo no conozco que él fue naufragado cuando estaba siendo preso a Roma, pero porque él tenía un propósito de llevar el evangelio, si yo no entiendo que cuando lo mordió la serpiente es porque él llegó a un lugar donde predicó de la palabra y transformó, si yo no entiendo que cuando él resucitó a un muchacho fue porque ese muchacho estaba en un piso alto y cuando se durmió y cayó al piso, Pablo vino, oró por él, resucitó al muchacho y subió y siguió hablando de la palabra. O sea que la palabra viene con un contexto. Si yo no entiendo que en Roma, en el Imperio Romano, el evangelio empezó a crecer, o sea, nosotros nos quejamos, que era lo que yo era el domingo, porque qué cosa tan dura la que estamos viviendo, y no, la verdad, si lo comparamos con la época de Pablo, no estamos viviendo nada. O sea, en la época de Nerón era persecución, era muerte, coliseo romano, los leones, encenderlos como antorchas humanas. ¿Y sabe qué pasaba? El evangelio crecía. Pero era exponencial, o sea, crecía más que hoy la gente contagiada de COVID, en serio, y no lo digo bromeando ni lo digo como un mal chiste, lo digo en serio, la gente amaba el evangelio seco, y ¿qué podían decir? Si no era el evangelio de la prosperidad, no era el evangelio de Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer, no, era el evangelio de que somos pecadores, pero Cristo nos ha perdonado y en Él tenemos salvación. Ese era el evangelio, y había una transformación, había un cambio, porque la palabra venía y colocaba esto. Cuando Pablo va con Bernabé a un concilio, el primer concilio que está registrado en la Biblia, que es en Hechos capítulo 15, después de que todos los escuchan, Pablo dice lo siguiente, Hechos capítulo 15 versículo 12: allí mismo terminamos las discusiones y todo el mundo prestó atención a las palabras de Bernabé y de Pablo, que relataban los milagros de Dios que había realizado a través de ellos entre los gentiles. Así que Pablo está hablando acerca de eso poderoso que él ha hecho, de que lo que ha hecho Dios a través de él. Entonces, los hechos de Pablo son los que le dan evidencia de ese ministerio fructífero. Ahora, quiero leer sus respuestas. Y entonces sus respuestas son las siguientes. Yanira, debe tener el respaldo del Espíritu Santo y humildad para reconocer que depende de él, toda la gloria le pertenece. Amén, así es. Luis Alberto dice, cuando todos los hermanos pueden servir y usar sus dones en el Espíritu Santo. Amén. Dice Calelis, unción del Espíritu Santo, amor, humildad, transparencia. Amén, así es. Dice Alexandra, creo que es aquel que sirve de ejemplo para que otras personas dejen su vida sin Cristo y anhelen tener a ese Cristo que transforma. Siempre he pensado que más que cantidad es calidad, es ver que las pocas personas de las que afectan sean verdaderamente transformadas. Alexandra dice acá algo bien interesante, porque obviamente sí queremos cantidad, pero en lo que dice Alexandra en esto es esto, una persona puede predicarle a millares, pero va a ser muy difícil discipular a cada uno. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tomara a alguien para discipularlo? Tal vez vendría a ser con eso, pero tengo que ser consciente de cuál es mi testimonio en ese sentido. Martica dice, debe ser un ministerio que sea de ejemplo a otros, que vaya a las naciones, mi familia, mi barrio, mis amigos, y les predique la palabra, que trabaje en la intercesión y sea obediente, que se participe de su obra y traiga a otros a los pies de Jesús. Muy bien. Señorita Laura, qué rico escucharte, leerte, dice permanecer conectado a la vid, o sea, a Cristo, estar dispuesto a que la palabra moldee sus opiniones y guíe sus decisiones, estar en constante transformación y no conformarse hasta llegar a lo que Dios desee. Amén, así es, mi Laurita, gracias. Y Álvaro Marín dice, creo que es fructífero cuando genera impacto en su entorno y genera curiosidad por tener eso mismo
de lo que se predica. Ok. Patricia Galeano, mi Patico dice, es aquel ministerio que está totalmente direccionado por el Espíritu Santo, en el que no hay orgullo, sino que la humildad y la obediencia, como la de nuestro Señor Jesucristo y la del que a Él se le da toda la gloria. Muy bien. Gracias por esas respuestas tan bonitas, porque todo lo que ustedes están diciendo es únicamente la verdad, ¿de acuerdo? Y entonces termino con eso, esta enseñanza. Recuerden que vamos a orar, y es mi tercer punto. El ministerio es poder. El ministerio es poder. Ahora, Hechos 1:8 dice, ese no está en las guías, pero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, la última de la tierra. Recibiréis poder. Poder es autoridad, poder habla de dinamita, poder algo que revoluciona, algo que cambia, algo que nos pone eléctricos, si me quieren la palabra, nos pone eléctricos. Pero dice que recibiremos poder, ¿para qué? Para ser testigos o para dar testimonio. ¿Y cómo doy testimonio? Pablo lo ha dicho en la carta anteriormente, con su palabra, con su prédica, pero también con su modo de vida, su ejemplo. Entonces, ese modo de vida es lo que cambia. Por eso, viendo lo que está sucediendo, mañana otra vez, ese es otro de los motivos de oración. Mañana queríamos tener el servicio en vivo, pero creemos que es más sabio hacerlo nuevamente virtual, porque no sabemos cómo va a estar en la noche la calle. Y entonces aquí la pregunta es: ¿el evangelio puede cambiar las cosas que vivimos? ¿Cómo? Entonces mi pregunta es: ¿el evangelio puede cambiar las cosas que vivimos? ¿Cómo? Alcanzo a leer la respuesta de Alexandra Vergara. Vamos a orar ahorita, Alexandra, por favor, no te me vayas a ir. Y dice Lucy: debes ser guiado por el Espíritu Santo, dando siempre la gloria a Dios, tener comunión con Dios, ser constante y obediente, estar dispuesto a dejarme moldear por Dios. Muy bien, listo, gracias, Lucecita. Bueno, ya está la siguiente pregunta. Entonces la siguiente es: ¿el evangelio puede cambiar las cosas que vivimos actualmente? Piensa en hoy, piense en la pandemia, piense en las protestas, piense en la situación económica, piense en todo lo que está sucediendo. ¿El evangelio será útil para esto? O sea, ¿sí servirá, o esto solamente es para estar en la iglesia? Y si puede servir, si su respuesta es sí, el evangelio puede servir, pues dígame cómo. ¿De qué manera puede cambiar? Ahora, ¿cómo, pastor? Lo hemos hablado toda la noche. Es todo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Entonces, el último versículo que yo solamente lo corté, tomé la primera parte del versículo 19, dice lo siguiente: también por medio de los milagros, perdón. Yo no leí el texto anterior, ¿cierto? ¿Sí lo leí? Bueno, ya sigamos. También por medio de los milagros y señales poderosas que se han realizado mediante el poder del Espíritu de Dios. Ahora, Pablo está diciendo que con su ejemplo de vida, que con su palabra, pero dice que también con los hechos milagrosos y señales poderosas que se han realizado. Otra vez vuelve, al principio dijo por medio de Cristo, ahora dice por medio del Espíritu Santo. Así que los milagros y señales respaldan nuestras enseñanzas. Y qué bueno cuando Dios nos respalda en oración, qué bueno cuando empezamos a ver las noticias y cuando estamos librando esas batallas de guerra espiritual. Pero esas señales o milagros nunca pueden estar por encima de la enseñanza. Vuelvo y retiro lo mismo. O sea, son necesarias, son importantes, alimentan nuestra fe, nos ayudan a fortalecernos, pero el milagro jamás nos transforma. Una señal jamás nos transforma. Perdón, voy a hablar con respeto, pero entendiendo que está mal. La idolatría de los católicos, porque los católicos tienen un montón de santos porque se aparecieron. Entonces nomás piensa en la Virgen. Porque si la Virgen es una sola, tienen la de Fátima, la de Guadalupe, la de aquí, la de allá, la de Santa Marta, la de más allá, la de más acá. ¿Por qué tienen tantas? Porque cada una representa una aparición de la Virgen en el lugar. Ok, listo. Pero si esa aparición o si eso fuera verdad, pues el mundo debería vivir diferente, porque esa aparición transformaría. Pero lejos de transformar, seguimos siendo las mismas personas. Ay, sí, que en un momento nos sentimos así, con el corazón así acongojado y como lleno de qué sé yo, de una alegría, lo que sea. Pero realmente eso no cambia, realmente eso no transforma. Así que lo que realmente transforma es la palabra. Y la palabra es la que nos permite entender que mi vida tiene que ser un testimonio, pero un testimonio de la verdad. O sea, yo estoy llamado a ser un testimonio de la verdad.
Pablo era un testimonio. Pablo no solamente su enseñanza, o sea, yo le doy gracias a Dios por Romanos, por Primera y Segunda de Corintios, por Gálatas, por Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, por Timoteo 1 y 2, por Tito. ¡Wow! Gracias Dios porque le diste ese entendimiento a Pablo para que nos escribiera todo eso. Gracias a él. Pero resulta que Pablo no solamente nos habla desde eso, sino nos habla también desde lo que él es como hombre, como siervo de Dios, como ese hombre que entregó su vida. Así que en Hechos 19:11 dice la palabra: Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. ¿Pero por qué hacía milagros por medio de Pablo? Porque Pablo era un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Así que Pablo nos desafía, hoy Pablo nos desafía, pero no solamente con sus enseñanzas. A mí Pablo no me desafía solamente con sus enseñanzas, me desafía con su vida. Y yo quiero desafiarlos, vuelvo y le digo, yo quiero desafiarlos, lo que les estoy diciendo de ir a los hospitales y ir con la fe, con la creencia en el Espíritu Santo, de romper nuestros propios miedos e ir y llevar la palabra y creer que Dios puede hacer algo especial en estos momentos de agonía y entender que no hay otra cosa mejor que llevar la palabra. Así que esto es, yo quiero leer sus respuestas porque ya estoy que me pongo a orar. Y dice don Álvaro Marín, recuerden, el evangelio puede cambiar las cosas que vivimos. ¿De qué manera es la pregunta? Y Álvaro Marín responde lo siguiente: creo que sí puede cambiar. Solo escuchar los comentarios en la radio del tiempo de oración en la Plaza de Bolívar es ver que se puede hacer presencia de la Santa Paz. Eso fue lo que exaltó la paz. Ve, Alvarito, no sabía que en la radio habían dicho sobre lo que hicimos. Gloria a Dios por eso. Bueno, a mí César Quesada me mandó algo, pero no lo pude escuchar porque no tengo Twitter, pero gloria a Dios por eso. Marta dice, claro que sí, la palabra transforma, amén, llega a lo más profundo del ser, por mi convicción y fe mueve el corazón de Jesús y según su voluntad puede cambiarnos por el amor, amén. Alexandra dice, sí, transformando corazones de piedra en corazones de carne, amén. Gracias por esos comentarios. Ahorita más tarde seguimos leyendo los que coloquen más adelante. Pero yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos por esta palabra, como les digo, para que Dios nos desafíe. Yo quisiera hoy hacer un reconocimiento, pero o sea, no es, pero es como cada que nosotros podemos ir a servir. Muchos en la iglesia tienen una vocación de servicio increíble. A mí me impresiona esa vocación de servicio. Esa vocación de servicio puede ser tu testimonio de Cristo, puede ser la manera como tú llevas el evangelio. Así que yo los animo a seguir adelante. Y dice acá Laurita Flores, dice, yo el de Alexandra ya lo leí, sí, ya lo leí. Dice Laurita, me impactó mucho leer en Jeremías que esa palabra y más adelante ese evangelio se trata de cambiar vidas y de transformarnos desde el corazón. A veces pedimos mucho que Dios cambie nuestra situación, quite la pandemia o las crisis actuales, pero estos sacudones son lo que nos desestabilizan y nos hacen entender la necesidad grande que tenemos de Dios. Amén, Laurita, así es. Y dice Nancy Parra, sí, total, porque el conocimiento de la palabra trae libertad. Amén. Así que vamos a orar, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo acá, vamos a orar por la palabra, pero quiero que me ayude a orar porque vamos a orar por la situación de mañana, para que Dios tome el control, que si va a haber protestas, que sean protestas pacíficas, pero que al caer de la tarde no sea lo mismo que vemos todas las noches, los bloqueos, gente caminando a su casa, piedras, golpes, vandalismo, policías agrediendo, gente agrediendo a la policía, sino que pueda estar la paz del Señor. Y yo quiero desafiarlos y al final, bueno, tengo algunas cosas para desafiarlos. Así que vamos a orar. Yo quiero que incline su rostro y por favor no se vaya, este tiempo es importante. Este tiempo de oración es muy importante. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, Señor. Porque transforma, porque cambia, porque renueva. Queremos glorificarte, Señor, en nuestra vida. Queremos que cada acción que hagamos, que cada cosa, que cada decisión que tomemos sea una decisión que te glorifique, una decisión que te exalte,
una decisión que te bendiga, Dios del cielo, de nuestro ministerio, Señor, que sea fructífero, que te agrade a ti, que te alabe, Señor, pero permítenos entender que tenemos que morir a nosotros mismos y que podamos entender que el ministerio mismo es poder para llevar tu gloria, poder para llevar tu bendición, poder para glorificarte, para exaltarte y para bendecir a otras personas. Hoy queremos darte a ti todo el reconocimiento, a ti todo el loor, a ti toda la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Señor, y en esta noche nos unimos una vez más, primeramente para orar por nuestra Colombia, Señor, para orar por todo lo que está sucediendo y por la jornada de protesta que viene mañana otra vez, Señor, en todo el país, Padre. Primeramente te pedimos que tú controles, Señor, los contagios, Señor, porque entendemos que en estas multitudes de personas tal vez es donde se está disparando más el virus, Señor, y nos duele ver cómo las unidades de cuidados intensivos están hoy a reventar, Señor, y no tenemos, Señor, más capacidad, Padre, y se ha abierto el comercio, se ha abierto todo, Señor, y tal vez estamos en una situación donde sálvese quien pueda, Dios, pero hoy te pido, Señor, que tus hijos puedan ser cubiertos con tu sangre, pero que aún cubra nuestras ciudades, porque necesitamos, Señor, llevar el evangelio, necesitamos llevar la palabra de vida y que la gente pueda conocerte, pueda amarte y pueda bendecirte. Toma mañana, Señor, a las personas que van a marchar, Señor, a los estudiantes o a las personas de los diferentes sindicatos, Señor, y permite que todo lo que hagan, lo hagan con paz, con tranquilidad, Señor. Desarma sus corazones de todo odio, de todo rencor, de toda rabia, Señor. Que lo que hagan, lo hagan, Señor, para pedir sus derechos, Señor, pero sin sentir ese fastidio, Señor, ese rencor o esa violencia. Asimismo, Padre, coloco la policía desde ya en tus manos, Señor. Permite que ellos puedan ejercer su trabajo, Señor, de una manera adecuada, Dios, pero ayúdale, Señor, a mantener el dominio propio, Señor, que no se dejen provocar o que no utilicen esto, Señor, para abusar, Señor, de la autoridad que les ha sido otorgada, Señor. Guarda el control en cada ciudad. Oro por Bogotá, por Medellín, por Cali, oro por Bucaramanga, por Neiva, los llanos orientales, Señor, la parte sur del país donde está más fuerte, Señor, en el Cauca y en el Valle del Cauca, Señor. Toma el control de cada lugar, de cada nación. Permite que los alcaldes, gobernadores, presidentes, Señor, y todos los que están al control de esta situación, Señor, puedan cambiar. Toma, Padre amado, la mesa de diálogo, Señor. Quita, Señor, el orgullo, quita la vanidad de ambas partes, Señor, y permite que realmente haya una decisión de diálogo, pero donde dejemos de lado nuestro propio orgullo, nuestra propia vanidad, para entender, Señor, que la vanidad no tiene poder allí, porque tal vez es lo que perjudica a miles de personas que están viviendo esta situación. Hoy clamamos, Señor, con dolor por nuestra Colombia, pero también clamamos por las personas que amamos y aún, Señor, están enfermas o que están, Señor, llegando a unidades de cuidados intensivos. Dios, yo coloco la vida nuevamente, Señor, de don José Israel Huesa, Señor, lo coloco delante de ti y te pido, Dios del cielo, que tú traigas sanidad sobre su vida, que él pueda reaccionar y seguir evolucionando, Señor, para que su recuperación y restauración sea pronta. Coloco la vida de Edgar Serrano delante de ti, Dios, y te pido, Dios, que tú lo levantes, que tú lo sanes, que tú restaure su vida, Señor, y que él pueda recibir de parte tuya la sanidad, la restauración que viene de ti, Señor. Oro para que tú obres ese milagro sobre su vida. Padre, José Israel y Edgar están en tu presencia, Señor. Coloco la vida de Javier y Saturia, Señor, enviando palabra de sanidad sobre ellos, que tú los restaures totalmente, que tú los bendigas y que tú obres en ellos, Señor, esa sanidad. Coloco la vida de mi tío Enrique, la vida de mi tía Leonor, y coloco a toda la familia Parra Castillo delante tuyo, Señor, pidiendo, Jesús, que este virus que ha llegado a la casa, Señor, sea, Padre, madurando en sus cuerpos, saliendo, Padre, sin hacer ningún daño, sin extraer ninguna consecuencia, que ellos puedan ser sanos, restaurados totalmente en sí. Hoy los bendigo, coloco la vida de mi papá, Señor, y aún la vida de mi esposa, Señor, cada uno con este dolor de cadera que están teniendo, Señor. Yo te pido que tú coloques tu mano sanadora en ellos y que tú permitas que el dolor desaparezca, que sean restaurados y que sean sanados, Señor, en el poder de tu palabra, Dios. Hoy clamo por ellos, Dios, clamo por doña Emma, la mamita de Olga, Señor, para que tú sigas sanando.
Pero hoy, Señor, especialmente queremos colocar a don Francisco, el tío de Luis, Señor, y pedirte, Dios, que tú seas obrando en él. Señor, no es confirmado que sea COVID, pero ha presentado una neumonía, una bronquitis. Dios, hoy clamamos para que tú coloques tu mano sanadora en sus pulmones, en sus bronquios, y que tú traigas la sanidad, la restauración sobre él. Y enviamos la palabra de bendición, la palabra de vida, la palabra que restaura y que sana, Señor. Colocamos a Rosita, Señor, la cuñada de Alexandra Vergara, la mamá de Andreita Vergara, Señor. Te pedimos, Padre, que sobre Rosita coloques tu sanidad, Padre, que seas tú obrando un milagro, Dios, que allí donde la han llevado, Señor, le puedan prestar la atención que ella necesita, Señor, y que en el momento justo venga el oxígeno, venga lo que ella necesita para ser restaurada, Padre. Hoy clamamos por ella y la colocamos delante de ti, Señor, clamando por tu sanidad, clamando por tu restauración y clamando por la obra perfecta que tú vas a hacer en ella y de la manera como tú la vas a levantar. Pero asimismo, Señor, quiero clamar también por la vida de Mauricio Prieto, por la vida de Paula Cifuentes, y seguir, Señor, enviando sobre ellos palabra de sanidad. Mira lo que se ha complicado en la vida de esta mujer. Señor, toma el control de sus pulmones, de sus bronquios, y toma, Señor, su vida para traer sanidad, para traer restauración. A los que estamos sanos, Señor, ayúdanos a mantenernos en esa santidad. Cubro a nuestros jóvenes, Dios, que tal vez son los que todavía no han recibido vacunas ni nada de esto, Señor. Los cubro con la sangre del Cordero. Por favor, guárdalos, cuídalos, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor, y permite que ellos estén en tu bendición, Señor. Pero a toda la iglesia, guárdanos, cuídanos en tu paz, en tu amor, en tu gracia, en tu bendición, y que podamos cada día, Señor, ser testigos del amor, de la gracia y de la misericordia. Envío palabra de sanidad y de restauración sobre cada vida, y entendemos, Señor, que todo lo que está pasando es un propósito tuyo, Señor, para levantarnos y fortalecernos. A ti toda la gloria, a ti toda la honra y a ti toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y clamamos para que tú sigas obrando conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar acá. Leo sus últimos comentarios y ya voy rápidamente con los anuncios, no se me los pierdan. Vilma nos está saludando, dice Patricia: el evangelio confronta al pecador por el actuar del Espíritu Santo, quien le hace nacer de nuevo y le da una naturaleza. Desde ahí comenzamos los cambios. Ok, Yolanda Rodríguez nos saluda. Yolita, gracias a Dios que ya estás bien. Bel, que nos saluda, y bueno, todos los que están allí. Rápidamente, solamente esto: mañana, 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Por favor, no se pierda ese tiempo, que podamos adorar y bendecir al Señor. En la noche, nuestro servicio, ya les dije, por cuestiones del paro, habíamos dicho que presencial no va a ser presencial, va a ser virtual. 7:30 de la noche, por favor, conéctese para seguir recibiendo esta palabra. Y vuelvo y les coloco el desafío: vamos a llamar con mi esposa a personas claves que queremos que nos acompañen. Pero si usted quiere, me va a escribir. Y el lunes festivo, a las 3 de la tarde, ay, pastor, es festivo. Por eso, por amor a los demás, queremos empezar con la cardioinfantil. Nos vamos a unir con la iglesia del pastor Humberto. Vamos a mirar si nos conseguimos un bafle, un sonido, el megáfono que me regaló Giovanni y Alexandra, los vamos a estrenar y todo. Y vamos a ir al frente del cardioinfantil. Vamos a llevar alabanza, vamos a llevar palabra, vamos de pronto a hacer una huepanela y con sándwich o con arepa, y vamos a darle a las personas que están allá afuera. Vamos a orar, a compartir la palabra, a orar por los enfermos. Y una vez terminemos, nos vamos a distribuir de acuerdo al número de personas que estemos, a buscar a cada persona y a preguntarle: ¿quién está enfermo? ¿Qué tiene? ¿Qué está sucediendo? A orar de una manera más personal y a decirle: pero estamos como iglesia. De acuerdo como nos vaya en eso que vayamos a hacer, pensamos a futuro. Ya las dos iglesias nos vamos a unir para poderlo entender las dos cómo lo hacemos, pero de pronto ya la iglesia del pastor Humberto se va por un lado, la iglesia del pastor Giovanni se va por otro, y entonces vamos a Los Cobos, vamos al Simón Bolívar y vamos a todos esos lugares donde hay, sí, obviamente, el cuidado, protocolo, todo lo que hay, pero confiemos en el Señor. Y en ese momento es donde la gente necesita palabra. Vamos a salir de los muros de la iglesia. Entonces, tenemos un grupo de personas a las que les vamos a hablar personalmente. Pero si usted quiere, diga: oiga, yo quisiera, me gustaría. Y entonces díganos: próximo lunes
3 de la tarde. ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué tiene que pagar? ¿O qué tiene? Nada, solamente un corazón dispuesto para ir a llevar la palabra. Los amamos, los queremos, gracias por estar conectados. Mañana 6 de la mañana, 6 de la mañana nos vemos en nuestro tiempo de oración, y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.